Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? A otro segmento tan importante para ti y tu pueblo. Como siempre le traemos cosas que son interesantes, que le llenan la mente y que el corazón. Para muchos de ustedes saben que yo soy puertorriqueña y me gusta también darle un look a mi show con paisanos míos. Con nosotros hoy tenemos a Jolie y Frank Colón, que nos van a hablar de lo que nosotros deseamos saber mucho más durante nuestras fiestas, y es sobre los gigantes. Bienvenido a ¿Qué pasa, Polk? Gracias, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a empezar con Jolie, Girls First. ¿De dónde originalmente eres tú? Yo soy original de Ponce, Puerto Rico, la Perla del Sur. Ya tú sabes, Ponce es Ponce y lo demás es parking. Oye, yo he oído eso cuando viví en Puerto Rico. Churumba fue el que dice. ¿Y qué te trajo a Lakeland? Bueno, yo viajé en el 1989 a Pensilvania por una condición de salud. Y en Pensilvania estuve alrededor como de 22 años. Luego decidí mudarme a la Florida porque pues no aguantaba el frío. Me vine para la Florida en el 2005. Okay. El 2005, y aquí me he establecido en Polk porque a mí no me gusta brincar mucho. Me encantó Polk y aquí me he quedado. Solamente en la fiesta. Yes. Frank, ¿de dónde originalmente eres tú? Bueno, mi nombre es Francisco Colón. Soy nacido en Ponce, Puerto Rico. También. En Ponce, sí, en la barriada Arixi de Xavier. Que para aquel entonces uno nacía y venía la comadrona a tu casa. Wow. Y yo nací en el apartamento. Hoy en día lo llevan al hospital. Soy ponceño 100%. ¿Y de ahí te fuiste a los Estados Unidos? De ahí me fui a California, estudié artes gráficas, quería conseguir una beca All Around Fine Art. Y pues mi mamá se mudó para Polk County, me gradué, gracias a Dios, y me vine a vivir con ella, a Lakeland. Entonces, para las personas que nos ven ahora mismo, ustedes se han dedicado, cuando fueron a Puerto Rico, pues se encontraron en un nuevo campo. Frank, dime cómo ustedes entraron a bregar y desarrollar los gigantes, porque ¿qué es lo que es un gigante? Porque mucha gente que no son puertorriqueñas no entiende lo que es un gigante. Sí, y hay mucha confusión en eso, porque mucha gente dice que los gigantes, porque como tienen cuernos, como puedes ver, son diablillos. Sí, son diablillos, tienen la razón eso, pero son diablillos que les gusta hacer maldades. Yo recuerdo cuando niña yo le tenía pánico a los gigantes, porque las vejigas que usaban daban fuerte. Pero de casualidad entramos a este campo por desafortunadamente perdí a mis dos papás, y por causa de la herencia fue que fuimos a la isla para el papeleo. Y pues de casualidad entramos, vimos que estaban haciendo esto en el Museo de Arte de Ponce, nos llamó la atención, nos registramos y ahí entramos. Y entiendo que ahora están certificados a desarrollar esto. Sí, lo que pasó fue que en el momento que entramos como artistas que somos, había una actividad en el Museo de Ponce y entramos y estaban dando un taller de caretas, taller de bomba y plena, taller de chiringa, porque Puerto Rico ahora se está evolucionando en la cultura y en el arte. Sí. Y quiere que mucha gente participe y los desarrollos de artesanos. Entramos ahí y conocimos al maestro Edwin Muñiz de la playa de Ponce. Nosotros nos certificamos y cogimos clases en la playa de Ponce. Wow. En el corazón de los gigantes. Donde nacieron los gigantes en Ponce. Donde nacieron los gigantes con el maestro Edwin Muñiz, Noel Torres y Limarlo, que es el director del museo. Y ahí nos empezamos a hacer caretas y nos gustó, y después nos vestimos de gigantes, salimos en Guapa TV en la mañana, Guapa en el amanecer, dando un taller, salimos en Nuevo Día, salieron unas comparsas en los carnavales que hay, porque en Puerto Rico hay carnaval en Ponce, Trujillo y Dorado, donde se nace la esencia, el pum pum del gigante.
Entonces estás certificado también para, vamos a decir, que tú puedas tener talleres también aquí en Polk County. Sí, estamos certificados porque ya, o sea, el ser un vejigante o ser un artesano de hacer caretas te abre las puertas a algo increíble, porque cuando tú te pones el traje de vejigantes, tienes que respetarlo, porque ya te transformas en un ser artístico, tú sabes, que es para entretener a la gente. Para el aniversario de la cámara de nosotros tuvimos gigantes que vinieron y la gente se quedaba, teníamos picas y todo, tú sabes. Y la gente dice, pero tu cámara es puertorriqueña, hispana. Y yo decía, sí, pero empezamos como una cámara puertorriqueña, tú sabes, las raíces. Cuando yo pequeña, que me quedaba en Puerto Rico, mi tía me llevó a una fiesta que tenía mucha gente vestida y era unas fiestas patronales. Y yo los miraba, pero no me daba miedo. Yo creía que eran payasos con palitos que le salían de la cabeza. Y ella me explicó lo que era. Y ella también me había dicho que si hay algo malo alrededor de mí, que si yo estoy usando la careta, los voy a espantar, que no me vengan a hacer daño. Exactamente. Cuando tú dices de palito, quiere decir que tú fuiste a la fiesta de Eloísa. Mira para allá, ¿viste? Porque son 3 diferentes tipos de caretas. Estas están hechas con papel maché y periódico. Y si te fijas, los cuernos son redondos, son diferentes a las que tuviste. Sí. Cuando dijiste palitos, rápido te ubiqué en Eloísa. Las de Eloísa son de coco. Mira, y sí, los cuernos son palitos bien derechitos. Sí. Está el otro que es ¿dónde es el otro, papá? En Dorado. En Dorado también, que son de screen. Pues, son diferentes. Pero tradicional de Ponce son estas. Las vas a distinguir porque son redondas. Ahora, las máscaras de Atillo son muy distintas que las de nosotros, de Ponce. Porque la máscara de Atillo es un screen solamente. They celebrate. Las de Eloísa y Dorado son de coco y las de Ponce son así de papel maché. Nosotros siempre ponemos el cuerno amarillo aquí representando el león que está en la bandera. Entonces lo combinamos con negro y rojo. Perfecto. Que son los colores. Para dejarles saber al público de nosotros, ustedes van a estar dando clases, también venden de estas para personas que quieran, porque yo vi una colección en el Museo de Ponce, una pared entera. Exacto. Y estoy hablando de antes de María. Mi esposo le sacó una foto porque nunca había visto algo así. Exacto. Entonces, pues ¿cómo se pueden comunicar contigo si quieren preparar un taller, maybe en un senior home o para estudiantes, para niños, especialmente en Harrison School of the Art o algo así? ¿Cuál es el teléfono? Nosotros todavía no hemos preparado un website, pero sí nos pueden comunicar con nosotros al 818, que es el área code, 861-5596, es el número de Francisco, o el mío propio, Yolanda, al 863-738-9058, o vía email, YOLGAR59 @gmail.com. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti por empezando la cultura, porque ya viene agosto y después de septiembre empieza la herencia hispana y esas cosas estos niños. Y ese es nuestro propósito, resaltar la cultura, especialmente para los niños, porque son el futuro del mañana. Así es. No queremos que nuestras tradiciones se pierdan. Gracias. No, y recuérdate, vejigante a la olla, pan y cebolla, vejigante a la olla, pan y cebolla, vejigante a la olla, pan y cebolla. Gracias. Gracias, público. Bueno, gracias, mi gente, Ana. eso ha sido todo por hoy. Para que sepan, estén atentos, estén vigilando para que cojan un curso. Si tienes un nieto que tú quieres que aprenda de la cultura tuya, si eres puertorriqueño, por favor, denle una llamada a Jolie Frank para que ellos entonces empiecen a desarrollar a nuestra juventud. Así que eso ha sido todo por este segmento de hoy. Síganos siempre en las redes sociales y yo soy Anita Rivera. ¿En qué pasa, Polk? Gracias por ver, así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.